La cuestión del Congreso Nacional, como hablábamos en el programa de inicio o de fin de semana, nos trasciende a inducir la idea de lo que es y de lo que ha sido y de lo que se proyecta ser el Congreso Nacional de estos 4 años, que lleva un año a partir de este momento. Termina la primera la legislatura que completa un año de labor congresional. Pero si echamos un vistazo a la situación del Congreso a partir de las responsabilidades que le enmienda la propia Constitución, a partir del año 2010, cuando esa Constitución se formalizó, se creó, se le dio vigencia, y que el Tribunal Constitucional inició el marco de referencia legal con relación a las disposiciones que esa Constitución creaba o exigía de leyes, y que el Tribunal Constitucional ha enmendado la necesidad de la existencia de esa ley. Hoy son más de 100 leyes que en ese sentido están pendientes para reformar los postulados y los principios y adecuar lo que es la Constitución del 26 de enero del año 2010. Reitero, estamos hablando de 15 años con un incremento de un vacío legal que cada día se torna mucho más difícil. En el plano del Congreso, al margen de esto que estamos hablando, están esas leyes importantes, leyes orgánicas, que ha sometido el propio Poder Ejecutivo para la debida sanción y para transparentizar una serie de disposiciones legales y de derechos humanos, para hacerlo más efectivo, para hacerlo más competitivo desde la perspectiva del respeto a ellos. Procurar que se violen mucho menos, o por lo menos que haya una legislación que procure hacer posible que esas leyes que protegen derechos fundamentales tengan un alcance mayor con relación a las personas que son afectadas. Pero, por ejemplo, tenemos leyes sometidas que el Congreso todavía no ha podido dar una respuesta. Una ley importante como la de ley de compra y contrataciones públicas, sometida por el Poder Ejecutivo, procurando resolver una situación que la ley 340-06, con ya 19 años de vigencia, no puede crear esos mecanismos de transparencia y de control. Porque la transparencia entra dentro de la etapa de control, mecanismos de control y de hechos que le permitan a la administración poder vigilar mejor la legalidad de los procesos, el establecimiento de mecanismos legales mucho más airosos, mucho más, de mucho más experticio. Eso no ha podido ser. Pero no podemos dejar de lado el mismo Código Penal del que hablábamos en el programa pasado. Ese Código Penal que tiene 25 años y que todavía miren las condiciones. Hasta hay que llevarlo mutilado a una cámara para que conociera y eso. Pero ya, ese es un tema que ya lo tratamos. Pero vayamos a otro tema, el Código Civil. El Código Civil, en una escala de igual periodo, 5 o 6 periodos constitucionales, una legislación con 25 años guardada en un archivo de un Congreso, de verdad que llama la atención. Y saben una cosa, lo más crítico
de este punto. Este Congreso es pésimo. Malo no, malo cualquier cosa. Este Congreso es pésimo. Aunque el PRM tiene la potestad hoy de controlarlo de manera absoluta, este Congreso no tiene iniciativa, incluso no tiene la propia iniciativa para cosas que ya están hechas y que son necesariamente hay que debatirla y ponerla dentro de conceptos que son necesarias. He visto que se le hace un cuestionamiento a la vista pública en todo lo relacionado con el Código Penal, porque según la denuncia o lo que observamos en las redes, se hacen vista pública, pero no se escuchan a la persona. Es decir, ¿qué significa esto? De antemano, yo tengo la concepción de lo que puedo entender y de lo que puedo desarrollar, pero no me interesa mucho la opinión del que viene a esta vista pública, porque ya tengo mi punto de vista y tengo el criterio y tengo lo que voy a hacer. El mismo código laboral, se ha hablado de eso, que también está dentro de esa agenda. Se ha denunciado que se llevó bajo un acuerdo, una temática, pero finalmente apareció otra. Entonces, hay una serie de cuestionamientos en el escenario que van a dejar muy mal parado al Congreso, porque el Congreso como órgano oficial del Estado, como poder del Estado, y cada congresista como individuo que pudiera tener y tiene el derecho de tomar todas las iniciativas legales que como diputado debe de hacer. Y ese es el papel, o senador, perdón, también para incluirlo, o senador, tienen esa prerrogativa de tener y de llevar a cabo iniciativas legales de conformidad con la ley, con la Constitución de la República, como órgano constructor de esa ley. Ahora bien, con el Congreso, como ha estado y las críticas que ha tenido, es que el Congreso se ha pasado el tiempo aprobando cosas que no tienen sentido. Sin embargo, para que vean lo excepcional de lo excepcional, la Ley de Seguridad Social, que data del año 2001 y que debía de revisarse en los 10 años después, han pasado 13 años y esa ley todavía está pasando la penuria y todas las consecuencias de esa penuria, que son 3 periodos y un año más. 3 periodos de gobierno y un año más. Es decir, un 25% del periodo, del cuarto periodo, se ha consumido y la Ley de Seguridad Social no ha tenido una validación congresional para que disminuya o modifique o por lo menos le dé sentido común a esa negación de tantos derechos humanos que hoy tenemos en el aspecto de la salud del pueblo dominicano. Porque todos hemos visto cómo esa ley solamente beneficia a un grupo. Y la gran cantidad del pueblo dominicano en esa ley está marginada. Entonces, con ese Congreso, seguimos insistiendo, situaciones como esa, que van cada día a ampliar el margen de desigualdad social, lo cual la Constitución prohíbe, pero en la práctica es un hecho que cada día se incrementa más. ¿Por qué? Porque los órganos públicos, como es el Congreso, no tienen los pilares fundamentales para llevar a cabo cambios significativos que de una manera u otra provean
cierto estado de derecho que hagan a la persona menos vulnerable en su gestión de derechos propios. Entonces, mientras tanto, tenemos un Congreso que cada día se distancia mucho más del rol, del papel y de los controles que como institución pública y como poder del Estado deben sus miembros de llevar a cabo. Entonces hay una distorsión, una separación entre lo que es ese poder público y lo que son los derechos de la ciudadanía. Saben ustedes que los derechos de la ciudadanía es justamente en ese Congreso que nacen. Y ese Congreso de los últimos años y de años mucho más para atrás, lo que ha estado es sumergido en negar los derechos individuales y colectivos que tienen que ver con los derechos fundamentales y con los derechos humanos a la población. Por eso, la ley de seguridad social, al igual que muchas más, tienen un sentido de parálisis. Mientras eso sucede, el Congreso pierde un tiempo maravilloso en cosas que no tienen la mayor trascendencia, pero sí para esa ellos tienen tiempo. Y gracias a esa iniciativa de no tener tiempo, pues nosotros, la población, queda pendiente de tantas cosas que el Congreso debe de asumir, pero que no asume. Al día de hoy, una legislatura que ya concluye, ahora están forzando para llevar 1, 2, 3 cosas cuando han pasado 4 o 5 años o más haciendo nada y acumulando leyes que por iniciativa constitucional la ha decretado la propia Constitución y el Tribunal Constitucional, pero el Congreso no tiene tiempo para ello. Y las leyes fundamentales, leyes orgánicas significativas que somete el Poder Ejecutivo, se convierten en leyes externas porque tampoco hay una iniciativa formal para darle atención a eso. Esa es una preocupación nacional que demanda de la colectividad y que debemos de exigir cada uno en sus diferentes roles y dimensiones, porque a todo nos afecta esa inactividad congresional. Señores, Paradigma Legal llega aquí a su parte final. Como siempre, recordándole que se suscriba. Si ya se suscribió, comparta esta información para que hagamos una comunidad mucho mejor y que podamos tener un alcance con el nivel de opinión de este programa y de los programas que continuamente subimos en Paradigma Legal, que van dirigidos a orientar a la población sobre su derecho y en qué base deben sustentarse esto. Recordarles que esto es Paradigma Legal. Gracias.